Un individuo que tenga de 1 a 28 días de nacido. Entonces, vamos a tener como fuente principal la edad gestacional. Para considerar un prematuro, va a ser de 36 a 37 semanas. A término, va a ser de 37 semanas. Un post-término va a ser mayor de 42 semanas. El recién nacido de término va a tener una actividad variable, pero en general va a ocupar 2/3 del tiempo, que vamos a calcularlo como 16 horas, en un estado de sueño. Este va a estar activo o quieto, y 1/3 restante va a estar despierto. Siguiente. En lo que es una descripción general, se debe realizar lo que es una evaluación exhaustiva de un recién nacido, dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. ¿Para qué? Para identificar cualquier anomalía que pueda alterar el curso normal del recién nacido. Esta evaluación va a incluir lo que es una revisión de la historia materna, familiar, prenatal y un examen completo. Y este va a depender de la duración de la estadía del recién nacido. Se debe realizar otro examen de 24 horas después, antes del alta del hospital de este recién nacido. Siguiente. El parto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre el parto? Tenemos que tener en cuenta el examen inicial que se le hizo a este recién nacido, y también revisar la duración de trabajo del parto, la duración de la ruptura de las membranas, el tipo de parto, el estado de recién nacido en el momento del parto y la reanimación si este corresponde. Y también a su vez es muy importante determinar la edad gestacional del bebé. ¿Por qué debemos saber esto? Porque nos va a ayudar a responder ciertas patologías que nos podemos encontrar al inspeccionar al recién nacido en este examen físico. Siguiente. Hablando de examen físico. Este examen físico se puede realizar en una sala de recién nacidos o en una habitación de la madre. El área debe ser cálida y tranquila y debe tener una buena iluminación. Entonces, vamos a comenzar con lo que es una observación. En la observación vamos a ver la apariencia general del bebé. Esta va a estar incluida la posición del cuerpo, el reposo, el movimiento del cuerpo y el color y el esfuerzo respiratorio de este. En las medidas corporales, es decir, vamos a tener el peso, la longitud y la circunferencia de la cabeza y los signos vitales. Y después vamos a tener lo que es los exámenes de partes y órganos individuales del cuerpo. Siguiente. En apariencia general. Antes de tocar al bebé, se puede aprender mucho observando de este. Vamos a observar la apariencia del bebé al desnudo en un estado de reposo y sin ninguna estimulación. La inspección general debe incluir lo siguiente. Debe incluir la determinación del sexo, la detección de defectos congénitos, una nutrición fetal, una evaluación del esfuerzo respiratorio, la posición y movimiento de este y una evaluación del color del recién nacido. Siguiente. En mediciones. En mediciones tenemos lo que son las medidas antropométricas. ¿Por qué antropométricas? Antro viene de cuerpo y métricas de medidas del cuerpo. Entonces, estas medidas se deben medir y registrar los siguientes parámetros, lo que son peso, longitud, una circunferencia de la cabeza y una circunferencia torácica. Para lo que es para el peso, tenemos aquí en esta imagen lo que es una balanza pediátrica. Este es digital, tenemos tanto una digital y una manual. Para lo que es la medición de la circunferencia de la cabeza, en esta nos va a ayudar lo que es una cinta métrica. Esta cinta métrica debe pasar por encima de las cejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Siguiente. Entonces, en estas medidas antropométricas tenemos valores normales. Los valores normales en el peso es de 2.5 kilos a 4 kilos. Una talla de 47 a 54 centímetros. En lo que es el perímetro cefálico va a estar entre 33 a 37 centímetros. Un perímetro torácico está entre 32 a 33 centímetros, mientras que un perímetro abdominal está entre 31 a 33 centímetros. Siguiente. Entonces, comenzamos con la evaluación. Empezamos por la cabeza. Entonces, ¿qué debemos ver en esto? Debemos darnos cuenta el tamaño y la forma de esta, y si esta presenta defectos anormales, que puede ser en el cabello. También podemos encontrarnos con lesiones y también debemos evaluar lo que es la simetría. En la cabeza vamos a encontrar lo que son las fontanelas, y estas se pueden palpar. ¿Vale? El recién nacido va a constar de 2 fontanelas, tanto una anterior y una posterior. La fontanela anterior
Esta va a medir entre 1 a 4 centímetros. Esta va a tener una forma romboidea. Esta se debe cerrar antes de los 18 meses. ¿Y esta dónde se encuentra? Para hallar las fontanelas también tenemos que tener en cuenta lo que son las suturas. Y van a ser 4 suturas. Una sutura frontal, una sagital, una lamboidea y una coronal. Entonces, ¿dónde se encuentra la fontanela anterior? La fontanela anterior se va a encontrar entre la intersección de la sutura coronal, no, de la sutura sagital, la sutura coronal y la sutura frontal. Mientras que la fontanela posterior va a medir 1 centímetro. Esta va a tener una forma triangular. Esta se debe cerrar antes de los 2 meses. ¿Y dónde se encuentra ubicada? Esta se encuentra ubicada en la intersección de la sutura sagital y la sutura lamboidea. Acá está la fontanela posterior. ¿Y qué nos debe importar de esta? Entonces, nosotros a la palpación, si encontramos que esta está tensa o abultada, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar que puede haber una tensión intracraneal elevada. Y entonces, también podemos palpar lo que son las suturas. Si percibimos que las suturas están muy divididas, entonces también va a ser un indicio de un aumento de una presión intracraneal. También tenemos que realizar lo que es un amoldamiento de la cabeza del feto. Este moldamiento se va a dar cuando nazca en el parto, pase por el canal de parto, la cabeza se va a moldear. Entonces vamos a encontrarnos con lo que es un cráneo asimétrico. Este no debe persistir de 2 a 3 días. Si este persiste, podemos llegar a pensar que está surgiéndose lo que es una craneosinostosis. Siguiente, por favor. También podemos encontrarnos a lo que es la palpación, lo que es una craniotabes. ¿Qué es una craniotabes? Una craniotabes va a ser un área blanda del hueso del cráneo. Generalmente se va a encontrar en la región parietal. He estado leyendo libros que también al palpar podemos tener un signo de como fuera una pelota de ping-pong. Entonces, este generalmente se va a encontrar en bebés prematuros y este puede ocurrir con también un bebé de término normal. Pero, ¿qué nos puede llevar a que un bebé tenga esto? Que pueda haber una deficiencia de la vitamina D materna y fetal. El craniotabes también puede ser un hallazgo patológico si la madre tiene sífilis. También vamos a tener lo que son hallazgos extracraneales. Uno de ellos va a ser lo que es el capto succedaneum. Este se va a caracterizar por ser una colección serosa sanguinolenta. Esta va a ser subcutánea y va a ser extraperióstica. Esta va a estar asociada a lo que es un edema. Lo que le puede definir a este es que va a tener bordes mal definidos. Esta va a cruzar lo que son las líneas de las suturas, va a ser una piel equimótica y va a tener también lo que son hematomas. Se va a originar durante el parto y esta se va a resolver en unos días. Y esto es lo que podemos encontrar y esto es lo que es un captum succedaneum. También podemos encontrarnos en estos hallazgos lo que es una cefalohematoma. Este cefalohematoma va a ser lo que es una hemorragia subperióptica. Esta generalmente va a ser unilateral, va a tener bordes definidos, esta va a respetar suturas, la piel va a estar intacta y también aparece después del parto. Y esta se va a resolver de 1 a 2 meses. Siguiente. Continuando con los signos vitales, hay que recordar de que los signos vitales en un recién nacido deben de tomarse periódicamente. Inicialmente, cada 30 a 60 minutos durante el periodo de transición que dura aproximadamente de 4 a 6 horas y posterior a ello, luego de cada 8 a 12 horas. En este paso vamos a tomar inicialmente los datos de temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que al momento de salir a la vida extrauterina, el bebé tiene que entrar en un ambiente cálido para poder tratar de mantener la temperatura que tuvo en la vida intrauterina. De esta manera, nosotros vamos a tener como parámetros los valores de 36.5 a 37.5 grados centígrados en una cuna abierta. Sin embargo, si llegara a haber un aumento de más de 37.5 grados centígrados, hablaríamos de una hipertermia, y si hablamos de hipotermia, entonces nos referimos a valores menores a 36.5.
Y este se puede dividir. Generalmente la hipotermia es más frecuente que la hipertermia. Y la hipotermia se puede dividir en hipotermia leve, hipotermia moderada e hipotermia grave. De igual manera, al momento de utilizar el estetoscopio, esto nos va a ayudar mucho a tomar lo que son los valores de frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca. También como parámetros vamos a tener de que la frecuencia respiratoria va de 40 a 60 respiraciones por minuto y estas van al momento de medirse, tienen que contarse en un minuto completo. En cuanto a la frecuencia cardíaca, como bien sabemos, los valores van de 120 a 160 latidos por minuto. Y en cuanto a la presión arterial, generalmente se utilizan este tipo de manguitos de presión arterial desechables y estos de acuerdo al tamaño neonatal, y generalmente en promedio la presión arterial va de 74 sobre 41. Ahora vamos a hablar acerca de la piel. Después de haber inspeccionado generalmente, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar indicios de anomalías que pueden indicar un trastorno subyacente. Entonces, frecuentemente lo que se puede ver son este tipo de eventos tales como la mancha mongólica, que se presenta de manera normal, que generalmente aumenta en los 2 primeros años y después desaparece de modo gradual. La crocianosis, que también se presenta fisiológicamente, por el vasospasmo de los pequeños vasos de la piel en respuesta al frío. La ictericia, que también llega a ser frecuente entre los recién nacidos, y esta va a suceder cuando un recién nacido empieza a tener mayores valores de bilirrubina en la sangre. Algo importante en esta parte es de que se debe de tratar de controlar los valores de bilirrubina, ya que la bilirrubina al concentrarse, o mejor dicho, al acumularse y llegar a un valor mayor de 20 miligramos por decilitro, genera lo que es el kernicterus, basado principalmente en daños neurológicos. Posteriormente también en los bebés va a suceder un proceso conocido como la descamación fisiológica. Como su nombre indica, este también generalmente también no representa ningún prejuicio para el recién nacido. Este se da de 1 a 2 veces al mes y se recomienda proteger los pliegues con vaselina y el aseo con solución fisiológica para retirar lo que es la piel que está empezando a descamarse. La milia también se puede encontrar y, como podemos ver en esta imagen, es una colección, o mejor dicho, es un agrupamiento de pequeñas pápulas blancas perladas en el dorso de la nariz, que no son más que glándulas sebáceas que han sido obstruidas. Estas también van a desaparecer aproximadamente al mes. Y las melanosis pustulosas transitorias, que como podemos ver aquí en esta imagen, son erupciones generalizadas de pústulas que van a recubrir máculas hiperpigmentadas. Finalmente vamos a ver el eritema tóxico, que es una condición cutánea inflamatoria benigna autolimitada, que como podemos ver se representa por este color, ¿no? Este color rojizo. En la cara nosotros principalmente lo que tenemos que buscar son ya sea asimetrías, parálisis facial, parálisis de llanto asimétrica, que pueden pasar desapercibidas en el lactante tranquilo o dormido. Es por eso que se debe tener bastante acuciosidad al buscar este tipo de indicios. Entonces, primero vamos a ver de que en cuanto a las parálisis faciales, hay 2 factores de riesgo que pueden predisponer a que se presente. Primero, el parto con ayuda de forceps y el parto prolongado en madres con un promontorio sacro prominente. Generalmente, como se puede apreciar en la imagen, va a afectar en su mayoría a la rama mandibular del nervio facial y se van a resolver de días a pocas semanas. Como podemos ver, lo que sucede es que va a haber una incapacidad para movilizar con normalidad los músculos del lado de la cara afectada. Además de eso, como otro dato importante es que estos se van a resolver en días o pocas semanas, ya que si es que no lo resolvieran ya se podría estar pensando en un problema central. Y en cuanto a las fases de llanto asimétrico, esta, a diferencia del anterior mencionado, va a ser generado por la ausencia congénita o hipoplasia del músculo depresor del ángulo. Y esta, a diferencia de las parálisis faciales,
va a estar caracterizada porque los músculos que controlan el movimiento de la parte superior de la cara van a ser normales a comparación de los parálisis faciales y van a estar asociados con el síndrome de lesión 22q11.2 y el síndrome cardiofacial de Kyler. Para hablar de manera más específica acerca de otras regiones de la cara, entonces vamos a hablar primero acerca de los ojos, en los cuales, como bien sabemos, siempre hay una lista. Las cosas que podríamos encontrar, según la probabilidad, podríamos encontrar, por ejemplo, defectos de lo que es la posición o la posición de los ojos. Por ejemplo, en el hiperterorismo, en el cual el espacio entre ambos ojos aumenta y generalmente se asocia con algunas patologías también como también el síndrome de Down. El estrabismo, que hace referencia a la desviación de la mirada en uno de los ojos a comparación del otro, y es que es un poco difícil examinarlos al inicio de un recién nacido, ya que al momento de nacer los ojos se encuentran edematizados o cerrados y aproximadamente se van a poder examinar de mejor manera al tercer día. También podemos hallar hemorragias conjuntivales, la ausencia de lágrimas, tenemos que ver si es que el bebé puede fijar la mirada y el reflejo rojo para evidenciar patologías como por ejemplo catarata congénita. En caso de las orejas, lo principal que debemos de ver es la implantación, que debe de estar en relación con la línea horizontal alineada con los ojos. También debemos de ver si hay presencia de apéndices auriculares y si el conducto auditivo externo está permeable, además de que el pabellón auricular esté íntegro. En cuanto a la nariz, tenemos que ver de que debido también al paso por el canal del parto, muchas veces la nariz sufre un achatamiento al momento de pasar por el canal del parto y nosotros tenemos que examinarlo en cuanto a la prominencia, la flexibilidad, si es que el bebé presenta signos de aleteo nasal inicial, si es que tiene respiración nasal y las coanas están permeables, además de si es que el bebé presenta secreciones que puedan obstruir la vía aérea. Y finalmente la boca, en la cual se estudia de manera conjunta la boca, el paladar y la garganta. En esta imagen vamos a poder ver las principales alteraciones que nosotros debemos de buscar, empezando a examinar por lo que es los labios, buscando lo que es la simetría e integridad de los labios, los dientes y en este caso, como podemos ver en la imagen superior, la evidencia de lo que es la fisura palatina o en la imagen inferior, la evidencia del frenillo lingual. Siguiente, por favor. Bueno, prosiguiendo con la región del cuello, en esta lo que nosotros vamos a tener que examinar va a ser primero la movilidad del cuello, si es que van a haber presencia de masas, por ejemplo, como aquí podemos ver el fibroma quístico, en caso de los quistes de hendidura branquial, hematomas, por ejemplo, hematomas del músculo esternocleidomastoideo, que muchas veces podría generar también una especie de masa al momento de examinar. Tenemos el quiste de conducto tirogloso, que lo podemos apreciar aquí, y la tortícolis, que también se conoce como el cuello torcido por la contractura del músculo esternocleidomastoideo. Además de ello, recordemos de que al momento de que el bebé se desplaza a través del canal del parto, muchas veces puede sufrir lesiones. Por ejemplo, al momento de pasar por el canal del parto puede haber una fractura de clavículas, como podemos ver aquí. En cuanto al pecho, nosotros lo que debemos de inspeccionar es primero de manera general en lo que es la inspección, el tórax en cuanto al tamaño, simetría y movimiento, que nos puede ayudar a poder pensar en alguna alteración, por ejemplo, respiratoria. Se debe de anotar el tamaño de la mama y la posición del pezón. Generalmente, en cuanto al pezón, muchas veces, o mejor dicho, se puede presentar lo que es la tumefacción mamaria, que como podemos ver, es como su nombre dice, una acumulación que se presenta alrededor del pezón, pero que al paso de los 30 días, aproximadamente en 30 días, va desapareciendo. ¿Esto por qué se produce? Por el paso de hormonas maternas, es decir, los estrógenos, a través de la placenta durante el embarazo.
En cuanto a la examinación propia del tórax, nosotros debemos de ver si es un tórax pequeño o mal formado, ya que esto nos podría indicar de que se trata de una hipoplasia pulmonar. En cuanto a la simetría, como podemos ver en esta imagen, esta puede ser causada por la ausencia del músculo pectoral. Y también otras patologías quizás malformaciones que podemos notar son lo que es los conocidos pectus excavatum en este caso y el pectus carinatum, que ya al contrario se trata de una protrusión y no una excavación. Y finalmente, dos cosas importantes que debemos de tomar en cuenta al momento de examinar el pecho es la palpación y la auscultación. En cuanto a la auscultación, principalmente, ya que vamos a poder tomar la medida de tanto la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Siguiente, por favor. Y finalmente, acerca del abdomen, como nosotros sabemos, en el abdomen de un recién nacido, generalmente este va a ser habitualmente globuloso en la medida en la cual el intestino va a empezar a llenarse de aire. Al momento de palpar, nosotros vamos a notar una pared tensa y lisa, y después de haber notado esto, tenemos que empezar a buscar o si hay indicios de alguna malformación o alguna patología. Por ejemplo, algo importante es de que si nosotros al momento de inspeccionar vemos que hay un abdomen persistentemente excavado junto a signos de distrés respiratorio grave, esto nos debe de hacer sospechar en la presencia de una hernia diafragmática congénita que, como vemos en la imagen, llega a ocupar el espacio de uno de los pulmones y por tanto podemos inferir de que también afecta lo que es el proceso de la respiración o ventilación. Un abdomen distendido en forma persistente ya también nos va a dar indicio de una obstrucción intestinal y por tanto una concentración de gases que empiezan a dilatar lo que es o distender el abdomen. También otra de las patologías frecuentes que se pueden encontrar son la diastasis de rectos abdominales, que se da principalmente en pacientes de raza negra o en prematuros. Y como sabemos, la diástasis de rectos abdominales lo que va a realizar es una separación entre ambos rectos anteriores y generalmente se asocia a lo que es la salida de una hernia, que es la hernia umbilical, como podemos apreciar en esta imagen. Y también, entre otras patologías que podemos encontrar, son el onfalocele y la gastrosquisis. Onfalocele se hace referencia a una evisceración umbilical, es decir, una salida de lo que son el contenido abdominal de los intestinos a través del orificio umbilical. Esto característicamente se diferencia de lo que es la gastrosquisis, ya que en este caso también se habla de una evisceración, pero ya también va a ser de tipo paraumbilical, es decir, no va a ser por el mismo ombligo, sino cercano al ombligo. Finalmente, también vamos a tener que no debemos de dejar pasar la examinación del cordón umbilical. Como sabemos, el cordón umbilical de manera normal debe de tener 3 vasos, una vena y 2 arterias. Y con el paso del tiempo, aproximadamente de 7 a 10 días, va a empezar a desprenderse. Muchas veces se asocia con lo que se conoce como granuloma umbilical. Y es que como podemos ver, es una tumoración rosada que muchas veces genera secreciones. Para este tipo de eventos se recomienda el tratamiento con nitrato de plata una vez al día por 7 días. Y finalmente, para terminar con abdomen, buscando información en internet, en artículos, los dos principales órganos de los cuales se habla al momento de la palpación son el hígado, que se va a poder palpar 2 a 3 centímetros por debajo del rebote costal, y va a poder ser fácilmente lesionado. Y también se puede hablar del polo inferior del vaso, que es palpable en el 10% de los recién nacidos. Siguiente, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con lo que es el examen genital. Bueno, vamos a hablar primero de los exámenes genitales masculinos y femeninos. Vamos a tener en cuenta que cuando el bebé nace, en estos vamos a tener
que los genitales femeninos van a estar prominentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que normalmente en estos bebés los labios mayores se encuentran abultados o prominentes, que pueden estar tapando por completo, en este caso, al clítoris, o en caso contrario, también hay otro que tenemos que observar, que puede haber clítoris prominente, en el cual esta debe ser, se mide, ¿no?, con lo que viene a ser el dedo pulgar y el dedo índice, en el cual si este supera lo que viene a ser los 2 milímetros, 2.5 milímetros, 2 centímetros, perdón, podríamos estar hablando de clítoris prominente, ¿no? Y también determinar, en este caso, en este examen, si va a haber clítoris doble. Ahora, tenemos que tener en cuenta que en el bebé vamos a tener una menstruación neonatal, que esto va a ser principalmente cuando nace, es por el estrógenos que la madre le pasa al bebé, que posteriormente va a tener, ¿no?, esta menstruación neonatal, que puede durar de 3 a 4 días y de esto va a comenzar a eliminarse, ¿no? Y esto, a bajar, perdón, ya no va a aparecer, ¿no?, esas manchas menstruales, pero acá tenemos un caso en el cual normalmente un bebé cuando nace tiene que tener el himen, se va a encontrar con un agujero, puede tener 2 o hasta 3, ¿no?, agujeros en el himen. Pero hay bebés que nacen con un himen imperforado, en el cual justamente la vagina del bebé tiene glándulas que van a secretar, y a la misma vez, como digo, esta menstruación neonatal se va a dar entre los primeros días hasta el cuarto día posiblemente. Entonces, cuando hay un himen imperforado, puede producir lo que se llama hidrocolpos o hidrometrocolpos, como pueden observar acá en esta imagen. Entonces, también tener en cuenta ese examen en lo que viene a ser el genital de seguro. Siguiente. Por ejemplo, también vamos a tener en cuenta que en los recién nacidos, ¿no?, puede ver lo que es el prolapso uterino, como pueden ver acá en esta imagen, que está saliendo por lo que viene a ser la vagina, y podemos ver lo que es el cuello uterino. Podemos ver lo que es las sinequias de los labios menores. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros al hacer el examen podemos ver, ¿no?, que los labios mayores al abrirlo vamos a encontrar que los labios menores se encuentran juntadas y no se va a poder ver más hacia el interior, y podemos observar aquí en el examen. También que haya persistencia de senos urogenitales, en el cual haya un solo orificio entre lo que viene a ser la vejiga y el uréter, o que haya persistencia de cloaca, en el cual haya, en este caso, haya unión entre lo que viene a ser los senos urogenitales con lo que viene a ser el rectal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a tener los genitales externos masculinos. Lo primero que vamos a observar en ellos es hacer, ¿no?, un examen de lo que es el pene, ambos semiscrotos y lo que es el testículo. Tener en cuenta que el pene normalmente, al bebé, para hacerle un examen se le va a tener que jalar, ¿no?, y hacer una medición sobre eso, y que tiene que estar de 3 a 5 centímetros y con un diámetro de 0.3 a 1.3. Pero en caso que hay de estos bebés en la medición haya menos de 2.5, estamos hablando en este caso de micropene. Después, las bolsas escrotales deben contener lo que son los testículos, ¿no? Y también el diámetro de estas bolsas escrotales tiene que ser de 8 a 14 milímetros. Y tener en cuenta que hayan descendido, ¿no?, ambos testículos. Ahora, descartar lo que viene a ser la fimosis. ¿Qué es la fimosis? Normalmente el bebé cuando nace tenemos el prepucio que se encuentra al glande, encerrado, ¿no?, lo que viene a ser la cabeza del glande. Entonces, esta fimosis, ¿qué es lo que puede hacer? Que este prepucio esté cerrando completamente y no deje salir a lo que es la orina, y el bebé en este caso podemos notar que el bebé al momento de orinar, en las primeras orinas, comienza a gotear o que haya un abultamiento porque no hay salida, ¿no?, del orina. Ahora, el uretra debe alcanzar la punta del glande. Es importante saber esto, ya que en estos casos vamos a tener lo que es ahorita les voy a hablar. Y la 13 del meato, y ve lo que cubre el orificio. Perdón, siguiente, por favor. Por ejemplo, acá, como decía, tener en cuenta que la uretra salga por lo que viene a ser la cabeza del pene, y justamente hablamos que en estos casos debemos ver lo que es la hipospadia, por lo que viene a ser la epispadia, ¿no? En este caso, la epispadia, que viene a ser que el orificio uretral termina saliendo por lo que viene a ser el dorso del pene, y esta también tiene sus clasificaciones según donde salga, ¿no?, si es a nivel de la corona radiada, si es en el medio o al inicio de lo que viene del pene. Tenemos la hipospadia, que va a ser en la cara ventral. Tenemos que ver también si hay un doble pene bífido, y estos normalmente están asociados a lo que viene a ser a la hipospadia. Y también lo que es el doblemente, ¿no?, en este caso torsión del pene. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser a la región anorrectal, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que al inicio el meconio tiene que ser negro, ligoso. Después de la transición entre el tercer y cuarto día son verdosas líquidas, cafés amarillas y de consistencias muy variables. Tenemos que tener en las características del ano, teniendo en cuenta una situación, la permeabilidad de esta, y que tenga una tonicidad del esfínter. Ahora, por ejemplo, en este caso tenemos en una imagen que es
claramente podemos observar que acá no hay un orificio anal, entonces un ano incorporado. También determinar acá, por ejemplo, esto es una fístula anal, en el cual tiene comunicación con lo que viene a ser la vagina, ¿no? Pueden observar en este caso. Bien, por favor. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser los exámenes de miembro, vamos a tener, ¿no? Primero ver las características del tejido blando, ¿no? Subyacente, en este caso, ver si el bebé a nivel de los brazos o piernas tiene lo que son equimosis, petequias, que estos han podido ser producto de un sufrimiento, de un parto prolongado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el tono muscular y la actitud del bebé. El tono muscular es muy importante. Normalmente en los prematuros puede que el tono muscular esté flácido y normalmente en los atérminos van a tener un tono muscular. ¿Cuál es la posición normal en la que sale el bebé? Tiene que salir con los brazos flexionados, simétricos, y estos pueden agarrar una pequeña flexión de la mano en puño, incluso pueden estar que el pulgar sea flexionado por los 4 dedos. Entonces esto es normal y el bebé tiene que ser llanto. Estamos hablando de una posición con tonicidad y el bebé con llanto, aparte que está activo. Entonces, ¿qué pasa cuando estos bebés, digamos, vamos a ver que pierden la tonicidad? Estos bebés, mira, como por ejemplo en este lado, no tienen lo que es la manito cerrada y pues, los brazos que deben estar en semiflexión están estirados. Eso normalmente es un caso, puede ser en los prematuros, ¿no? Y tener en cuenta que también al bebé al descansar, cuando está descansando, normalmente nosotros tenemos que hacerle unos reflejos, ¿no? Que en el momento que está agarrando, ¿no? Hacemos un reflejo a nivel de la palma o lo que viene a ser el dedo meñique. Esto tiene que hacer un reflejo en el cual tiene que abrir, y si esto no abre, entonces este podría estar teniendo un problema neurológico. Y también si el bebé duerme con los puños cerrados, ¿no? También podríamos estar estimando que tiene un problema neurológico. Aparte tenemos que tener simetría de los pliegues inguinales y de los muslos, que es muy importante en los bebés, que podrían, en este caso, como ponen los pliegues inguinales y glúteos, pueden estar uno más abajo que el otro y nos podrían estar indicando que el bebé puede estar teniendo una displasia de cadera. Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta si el bebé, ¿no? Podemos observar, dependiendo del tipo de parto, cómo es que el bebé haya salido, si haya salido de cabeza, si ha salido de nalguitas, ¿no? Entonces tenemos que ver en este caso que pueden producir fracturas de húmero, fracturas de hombro, fracturas, ¿no? De hombro, por ejemplo. Cuando un bebé hace una fractura de hombro es cuando el bebé normalmente está naciendo con una posición de cabeza pero enfrente, y hace que, como pueden observar, hay una fractura en este caso del hombro, ¿no? Cae. Ahora, cuando nosotros vamos a tener una fractura de fémur es cuando el bebé, por ejemplo, en este caso esté saliendo de nalgas y hay una extensión del brazo del bebé que incluso está sobre la cabeza, y posiblemente la que se está rompiendo es la parte, un tercio superior, no el tercio superior de lo que es del húmero. Bueno, acá también tenemos que tener en cuenta cuando hay un problema, digamos, de eso, en el momento del parto, ¿no? Pueden hacer lesiones del nervio periférico, como una parálisis de Duchenne, que es un compromiso de la C5 a C7, o del buen hombro, que es de C8 a T1, puede ser lo que incluso una totalidad del nervio de lo que es el plexo braquial, donde hay una movilidad total, ¿no? Del hombro, o puede ser esto de una parálisis radial. Siguiente, por favor. A la misma vez tenemos que identificar si es que el bebé nace con, ¿no? Contar los dedos, en este caso que ese bebé tenga 6 dedos, estamos hablando de una polidactilia, y si hay una membrana que une lo que viene a ser entre dedos, estamos hablando de una sindactilia. Entonces todo eso se tiene que referir en un momento. ¿Sí? Ahora, en el examen de la columna tenemos que tener en cuenta la fosita polinodal, ¿no? En examinar toda su extensión desde la región cervical hasta la caudal es importante considerar, ¿no? Que existen nuevos angiomas, tumoraciones de la piel de la columna. En este caso podemos ver una fosita polinodal, que eso es característico, que hubo un mal cierre en lo que es el nivel de la médula, que esto posteriormente puede traer complicaciones, así que se tiene que observar. Siguiente, por favor. Y a la misma vez tenemos los defectos del tubo neural, en el cual puede haber con exposición o sin exposición, ¿no? En este caso podemos tener el oculto, como pueden observar, solamente hay una separación de lo que es las vértebras. Tenemos acá con exposición, que es el meningocele, en el cual se encuentra el líquido cefalorraquídeo, y el mielomeningocele, en el cual ya hay compromiso, incluso la bolsa va a contener lo que son las raíces nerviosas, y pueden observar acá las imágenes. Entonces también se tiene que ver. Siguiente, por favor. Ya, bueno, continuando con la exposición de examen físico, nos hemos dado cuenta de que el examen físico se realiza cefalocaudal, ¿no? Hemos comenzado primero por cabeza, hemos comenzado por después extremidades, abdomen,
ano, genitales, un poco hablar, ¿no?, sobre las extremidades, un poco más a abundar, ¿no?, sobre los hallazgos en manos y pies, de que podemos ver debido a la estrechura del niño al estar en gestación, podemos observar que ese va a tener una posición en flexionada si está a término y extendida, ¿no?, si es un niño pretérmino, ¿no? Entonces, darnos en cuenta de que en cuanto a las extremidades podemos encontrar hallazgos como sindactilia, polidactilia, que ya mencionaron, otros hallazgos como clinodactilia, campodactilia, que viene a ser la inclinación, y el otro viene a ser un ángulo desviado, ¿no?, de los dedos. Puede estar asociado también a estos hallazgos de manos o pies que podemos encontrar tanto como la sidactilia, polidactilia, aranodactilia, o bradidactilia, que son manos largas, manos cortas. Podemos encontrarlas o podemos asociarlas en el momento del examen físico, asociarlas con un síndrome, ¿no? Podemos hacer también que la presencia de los pliegues palmares, la presencia de este pliegue palmar puede indicarnos también que puede estar asociado a un síndrome bien conocido como es el síndrome de la trisomía 21, ¿no?, el síndrome de Down. En cuanto a los movimientos de las extremidades, deben moverse espontáneamente por igual y por una disminución del movimiento, ¿no? Entonces, al hacer el examen físico, otra vez menciono de que lo que debemos evaluar es la simetría, ¿no? La simetría, los movimientos, la actitud, la posición. Es por eso que en el examen físico debemos hacer una comparación, ¿no?, de ambos, de la división del cuerpo, y hacer que, más que todo en extremidades, ver los movimientos de las extremidades, ¿no?, ya que la disminución del movimiento nos puede indicar también un daño a nivel nervioso, un daño a nivel de la columna, una lesión a nivel cervical, dorsal o lumbar. También podemos ver que la disminución del movimiento en un recién nacido en cuanto a las extremidades puede ser causado por una fractura, una parálisis o el mismo dolor, ¿no?, del niño. Entonces, en cuanto a las extremidades, también podemos ver lesiones del plexo, ¿no?, del plexo braquiales, que ocurre cuando las raíces cervicales o torácicas, estas son raras, ¿no?, se estiran durante el parto. Entonces, en el parto podemos hacer una lesión de estos nervios, de estos plexos. Como vemos acá, ¿no?, el mayor porcentaje de lesiones a este nivel viene a ser de la C6, de la C5 a la C6. Si el niño se presenta una lesión a este nivel, vamos a ver que el brazo va a estar aducido y va a rotar internamente, ¿no? Entonces, así como los más frecuentes, vendría a ser también otra lesión, viene en cuanto al 35% durante el parto. En cuanto a las lesiones, viene a ser un daño a nivel de la C5 a la C7, y igual, ¿no?, que el anterior, solo que esta va a haber una flexión de la muñeca y de los dedos. Así podemos encontrar diferentes lesiones a este nivel de estos plexos, ¿no?, como la parálisis del brazo, un brazo inestable o el síndrome de Horner, infrecuente también, pero puede dar de forma aislada la parálisis aislada de la mano o el síndrome de Horner, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahora, bien conocido, ¿no?, la maniobra en cuanto al examen físico de caderas, la maniobra de Barlow y la maniobra de Ortolani, ver que tenemos que detectar, ¿no? Es muy conocido porque vamos a detectar, es una de las pocas maniobras que podemos hacer cuando el niño, detectar, ¿no?, la displasia de cadera, cuando el niño todavía no ha dado, ¿no?, un crecimiento, y podemos ya hacer un diagnóstico precoz, ¿no?, y prevenir sobre estas cosas. Entonces, realizar eso con suavidad y con tranquilidad, estas maniobras, es una técnica para detectar la inestabilidad, ¿no?, de la cadera. Entonces, una memotecnia sobre la maniobra de Ortolani es formar, ¿no?, una C. Vamos a hacer una reposición de la cadera, ¿no? Vamos a abducir la cadera y con la presión y presionar anteriormente, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar es poner los dedos a nivel del trocánter y el dedo pulgar en la parte interna, ¿no?, del muslo, y realizar una abducción de la cadera y una presión anterior, ¿no? Así hacemos que el fémur salga del acetábulo, y hacer esto más que todo es un diagnóstico que se va a sentir, se va a oír, y en algunas veces se va a palpar, ¿no? Entonces, ver que esta reposición de cadera, si es positiva, va a ser un sonido, ¿no?, muy conocido, que es el clic. Entonces, recordar esto, ¿no?, que es la abducción de la cadera y una presión anterior. En contraposición, vamos a
vamos a ver la maniobra de Barlow, que es la aducción de la cadera de flexión posterior. En este caso vamos a juntar las piernas en ángulo de 90 grados y vamos a hacer una presión a la parte posterior, ¿no? De esta forma, de la misma manera, vamos a intentar que el acetábulo salga, ¿no?, del fémur, y vamos a hacer un desplazamiento de estos. Eso más que todo es para ver, ¿no?, para hacer un diagnóstico precoz sobre la displasia de caderas. Los factores de riesgo, más que todo en cuanto a la displasia de caderas en estas maniobras, ¿no?, en el examen físico de caderas, va a ser el sexo femenino, que es muy frecuente la displasia de caderas en el sexo femenino neonato, la posición de las nalgas en el útero al nacer y los antecedentes familiares, ¿no?, positivos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el examen neurológico, ¿no? En cuanto al examen neurológico, vamos a recordar los reflejos arcaicos o primitivos. Dentro de estos vamos a tener los reflejos táctiles, los reflejos orales, los reflejos de posición, estos reflejos primitivos, los más conocidos, ¿no? Primeramente, recordar que el recién nacido, para hacer estas maniobras neurológicas, tenemos que el recién nacido tiene que estar despierto, sin que el niño esté llorando. Se examina la simetría de los movimientos, ¿no? Muy importante esto, ¿no, chicos? Recordar más que todo la simetría de los movimientos, la posición del llanto, la actitud del neonato al momento de examinar. Entonces se examina de forma simétrica los movimientos, la postura, el tono muscular. Tenemos una simetría para que indica lesiones neurológicas también en prematuros que son hipotónicos, ¿no?, en caso de que estos reflejos se encuentren ausentes. Entonces, evaluar estos exámenes neurológicos es un nivel de alerta, la actividad motor espontánea, el tono, la fuerza muscular y las respuestas reflejas primitivas, ¿no?, que he mencionado. Comenzando con uno de los primeros exámenes neurológicos, que viene a ser el reflejo de presión plantar y palmar, que se viene a ser un reflejo primitivo táctil, que en este caso vamos a aplicar fuerza, ¿no?, en la palma del niño, en la planta del pie, haciendo que el niño flexione sus dedos, empuñando la mano y flectando los dedos, ¿no? La fuerza del niño tiene que ser tal cual que su propio movimiento pueda rotar, ¿no?, dentro del lugar donde estamos examinando. Este reflejo de presión palmar y plantar va a estar presente hasta las 28 semanas de edad gestacional, y esta va a ir disminuyendo al mes o a los 9 meses. En caso de que encontremos, ¿no?, eso en niños prematuros, eso recordar, ¿no?, si es un niño prematuro, no va a estar ausente, ¿no?, y en el caso postnatales el reflejo ya va a estar desaparecido también, ¿no? Entonces, otro reflejo viene a ser el reflejo de Moro. Este es un reflejo primitivo de posición. Vemos que en este reflejo se desencadena una respuesta o un estímulo brusco, de una flexión brusca de la cabeza, ¿no? Este reflejo también es conocido como el reflejo de abrazo, ¿no? En el cual el recién nacido los abraza luego de aducirlos en una actitud de brazos acompañados en flexión y del cuerpo luego el llanto, ¿no? Tenemos que ver. Entonces al niño le hacemos una flexión de los brazos, y el niño tiene que flexionar y después aducir, ¿no? Tiene sus fases el reflejo de Moro. Lo importante es recordar que el reflejo de Moro a las 28 semanas va a estar incompleto, o sea, y a las 32 semanas el niño va a lograr hacer el reflejo de Moro, pero va a ser agotable por el niño. Y el reflejo de Moro va a estar completo a las 36 semanas, ¿no?, cuando el niño ya está casi al término, ¿no? Entonces, y está completo el reflejo de Moro cuando este ya es más de 36 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos otro reflejo arcaico, ¿no?, que viene a ser uno de los reflejos primitivos orales, que viene a ser el reflejo de búsqueda. Este reflejo del recién nacido es en cuanto el niño mueve la cabeza hacia el lado donde se aplica el estímulo de la mejilla. Este también se puede hacer en la parte inferior, ¿no?, del labio, y lo vemos en la región peribucal. Este va a estar presente en las 24 a 28 semanas de edad gestacional, y a las 32 semanas va a estar sin reforzamiento, ¿no? Entonces vamos a encontrar que a las 24 a 28 semanas, cuando un niño sigue siendo prematuro, ese reflejo tiene que estar presente, pero ya va a ser bien reforzado a las 32 semanas.
aún cuando el niño todavía no está terminado, pero ya sabemos cómo son. Entonces, los movimientos son, el otro reflejo oral, primitivo arcaico, es el reflejo de succión, ¿no? Que debe ser un movimiento rítmico, coordinado de la lengua, que debemos colocar un objeto o la glándula mamaria de la madre, ¿no? Dentro de ella, esta va a estar presente a las 28 semanas, va a ser débil, y a las 34 semanas la succión tiene que ser fuerte. Si un niño tiene su succión es débil y cuando ya tiene más de 34 semanas, tenemos que estar alertas, ¿no? Porque puede ser un hallazgo, ¿no? En cuanto al examen neurológico. Se acompaña también con el reflejo de búsqueda y con el reflejo de ilusión, ¿no? Este reflejo de succión, que viene a ser otro de los reflejos arcaicos que tenemos, ¿no? Siguiente, por favor. Otro reflejo primitivo, el de posición, viene a ser el reflejo de marcha, o la marcha automática, ¿no? También conocido así. Sostener también al recién nacido desde el tronco, inclinarlo levemente hacia adelante y hacer que el niño marche de forma automática, ¿no? El recién nacido a término va a caminar, un recién nacido a término va a caminar sobre las plantas de sus pies y va a estar, ¿no? Va a estar comenzando a andar. Pero en cambio, en un niño pretérmino que todavía esté en desarrollo, este niño, el reflejo de marcha o la marcha automática, el niño va a caminar de puntitas, ¿no? Sobre sus dedos. Otro reflejo de táctil primitivo es el reflejo de Babinski, ¿no? En el neonato los dedos es el peine, se le estiran los dedos hacia el peine, se le estira con un dedo hacia el peine y el niño tiene que ser en forma de abanico, ¿no? Los dedos. Y cuando se le roza el borde externo de la planta del pie, desde el talón hacia los dedos. Entonces ese reflejo se mantiene hasta los 12 meses y ya mayor a 2 años viene a ser algo patológico, ¿no? Siguiente, por favor. Acá tengo un video donde... Acá vamos a presentar un video en el que se le va a hacer el examen neurológico, ¿no? Al recién nacido. Tener en cuenta, ¿no? Primero dijimos que el niño tiene que estar tranquilo, no tiene que estar en llanto. Entonces, lo primero que va a hacer el examinador, el doctor, es calmar al niño, ¿no? Bueno, vamos a ir. Bueno, si lo ve llorando, protestando, entonces vengo y le voy a pedir que se calme. ¿Qué es lo que dice? Lo coloqué en postura fetal. En su idioma estoy diciendo que esté tranquilo, que somos amigos todos. Primera pregunta, le voy a pedir que si puede hacer un parpadeo cuando yo le diga. Este reflejo, este es en el examen neurológico, ¿no? Es el parpadeo, o ojos de muñeca, le dicen, el reflejo arcaico que debe tener el niño. Entonces el niño tiene que parpadear. Eso me dice que los dos hemisferios cerebrales también. Siguiente pregunta. ¿Cómo le agradecería a su mamá que le da solo leche materna? A ver. Así, mira, con un abrazo ahí. El reflejo de amor. Muy frondoso. Siguiente. Yo no voy a agarrar a él, sino a mí. Miren lo que es capaz de hacer a sus escasos, ¿cuántos? 10 días, ¿verdad? 11 días. Sí que lo agarra. Se va a hacer de acuerdo. Está jugando. Siguiente. Yo no voy a agarrar a él, sino a mí. Miren lo que es capaz de hacer a sus escasos, ¿cuántos? 10 días, ¿verdad? 11 días. Sí que lo agarra. El reflejo de presión palmar y presión plantar, ¿no? El niño tiene que tener la fuerza para moverse, ¿no? Al hacer la fuerza tiene que moverse, ¿no? Sobre lugares. Cuando llevo de regreso a su sitio de origen, aquí le puedo sacarme claro. Hoy. Otra vez, ¿no? El niño se tiene que calmarle, no tiene que estar en llanto, ¿no? Le voy a pedir que me diga adiós, pero con los dedos de los pies. El
tema de posición dilatada. Sí. Pues del otro lado, diría Dios. Siguiente es, lo voy a estimular aquí y él me tiene que contestar con el otro. Como flexionando, estirando y tocándome la mano. Para atrás, para adelante y me tocó la mano. Ahí está, mira. Viceversa, para atrás, para adelante y me tocó la mano. ¿Verdad? Hoy, ¿quiere que deje de llevar de otra forma? Colocártelo en esta posición. Porque eso también me recuerda a la postura fetal, ¿verdad? Hoy lo acuesto boca abajo y le pido que mueva el cuello. ¿Verdad? Ya, este reflejo es otro reflejo de posición, es otro reflejo primitivo que tenemos, que se conocido también, ¿no?, como el reflejo del esgrimista. Vamos a evaluar tonicidad, ¿no? Entonces el niño tiene que girar la cabeza a un costado, ¿no? Y ponerlo en posición de esgrimista. Vamos a verlo. Muy bien. Hoy que mueva la cadera, ¿ves? ¿Me entiende ahora? ¿Ah? Tiene que ver con Perfecto. tonicidad. Como todo lo ha hecho muy bien, lo voy a rentar. Como voy a rentar y de un mes. Lo poner sus manos aquí atrás y lo que intente liberarlas. Si se puede, que la pase para adelante. No puede, no hay preocupe, podamos intentarlo. A ver, bebé. Pondría 3. Estoy hablando. Muy bien. Izquierda. Derecha. Bien. Lo logró. Como lo logró, yo diría que ya lo puedo calificar. Se acaba de ganar nada menos que un 6% de desarrollo cerebral. Debería tener. Y por último, una pregunta de bonificación de calificado. Una pregunta extra. La pregunta es. ¿Cómo lo se considera? Cuando se hicieron. Va a realizar el reflejo de marcha, ¿no? Marcha No, ya automática. no. Ya, posibilizar. La pregunta es. ¿Cómo hubiera marchado para las fiestas patrias? Inténtelo. Uno, ya lo entiende. 2, 3, 4 y etcétera. Se nos terminó la canción. Bueno, saludos a los abuelos. Dale pues pausa. Bueno, ¿no? Como vimos en el video, el examen neurológico ha sido completo. Entonces, el niño, como dijo el doctor, se acabó que el niño tenía un correcto desarrollo neurológico. Eso es todo. Muy bien, pasamos a la parte de conversación, intercambio de opiniones, ideas, dudas, preguntas, aportes. En la parte de examinación de genitales femeninos, hay una en que está cerrado el himen y se acumula, no sé, han dicho, algo así era. ¿Se hace algo en ese caso? O sea, ¿se tiene que abrir? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el himen es incorporado. ¿Qué edad tiene el paciente? Normalmente es hasta el tercer día puede aparecer porque hay lo que es el sangrado fetal, que es por la causa del estrógeno, entonces hasta el tercer cuarto día puede estar bajando ese. Eso se va a reabsorber. Es muy poco. Pero cuando está con las secreciones, cuando se hace el hidrógeno. El problema del hematocolpos, ¿cuándo es? Cuando se acumula. Sumanar, que casi la mayoría de estos casos se identifican no al nacimiento. A veces cuando es ya puro, cuando hace su primera menstruación. No, cuando da hematocolpos, estoy de acuerdo. ¿No? El otro, muchas veces cuando se ha escrito esto, es, cuando es la secreción muy poca, se absorbe. En cambio, cuando viene la menarquia,
la cantidad es considerable, ¿no es cierto? Y entonces, muchas veces ahí recién se da cuenta que tenía un email incorporado. Es raro, ¿no? No es algo muy frecuente. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Se tiene que... Si se encuentra así o sí. No va a salir su evaluación. Cuando detectamos eso, ¿qué pasa a ser por el vecino? ¿Qué dijo? Han hablado que hay una malformación del diafragma, donde no cierra toda la cavidad de los intestinos, pueden subir al espacio de tórax. Entonces, ¿qué se hace en el neonatal? Sí, normalmente pasa a través de los agujeros del diafragma y pasan los intestinos y ocupan la parte pulmonar, pero generalmente el tratamiento sería recolocar a través de recolocar todo en medio de una cirugía. Quirúrgico. Es quirúrgico. ¿Pero qué harían ustedes? Bueno, en realidad el tema es solamente exámenes. No es manejo de toda la patología que ustedes han visto. Eso lo vamos a ir desarrollando en el curso. Pero está cerca donde vamos a tocar hernia diafragmática, que es reanimación. Supongo que lo que ya están leyendo el libro de reanimación, no sé si han llegado a... Está en la parte final, en las cuales, ¿qué hacer en reanimación? En hernia diafragmática. La mayoría de diagnósticos son o sea, por aquí. ¿Qué harían al momento de nacimiento? El niño nace por deducción, criterio. Trato de despertar el criterio. Lo ventilan. ¿Cómo? ¿Lo ventilan con bolsa? Sí. ¿O por tubo? Por tubo. ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con bolsa o tubo? Tubo. ¿Pero dónde está el estómago? ¿Dónde está ubicado el estómago? Está acá. Y si ustedes inflan, ¿qué pasa? Comprime más. Bueno, se dan cuenta por deducción, ¿no es cierto? Entonces, para atención de una hernia diafragmática y la atención y reanimación de recién nacido es intubación. ¿Bien? Y directa. Tengan en cuenta que cuando hay una hernia, lo que pasa es que uno de los pulmones ha sido comprimido, por lo tanto no ha desarrollado bien. Eso se llama hipoplasia. Y después del nacimiento va a seguir teniendo problemas. Entonces a estos niños hay que tenerlos en posición semisentado, ¿no? Y si lo vamos a ventilar con un tubo, para adelantar, ¿no? Pero la idea es que reconozcan en qué casos pueden tener una hernia diafragmática si no tienen un diagnóstico ecográfico por observación de un abdomen excavado, ¿no? Y dificultad respiratoria, porque el bebé no va a pensar en los pulmones. Muy bien. ¿Algún otro? Los reflejos neurológicos como de la marcha, el muro, a pesar de que el sistema nervioso esté normal, el niño lo va a hacer, o sea, considerando que es hipertónico y que tiene todos los músculos rígidos. ¿Pero por qué es casi hipertónico? Tal vez por una asfixia perinatal o... No, al revés. No haría lo. Sí es hipotónico. ¿Cambias la pregunta? Vale. Porque hipertónico no, el niño debe tener su tono. Y si hablamos de hipertonía, ese sería un trastorno neurológico diferente. ¿Cómo le haces eso? Déjame decir que se divide.
En la asfixia, por ejemplo, se mira hipotonía. Y eso es en el examen físico, ¿no es cierto? Que decían al comienzo, observación. La mayoría de diagnósticos, observación. Que le encuentres a un bebé así. Si es hipotónico, va a ser hiporeflexo. ¿Bien? Todos sus reflejos dependientes del tono muscular, que casi son todos. Hasta ahora. Por eso es cuando evaluamos a un niño al nacer, en la edad gestacional no utilizamos criterios neurológicos, porque pueden haber estado afectados todavía, entonces espero que se adapten. Por eso solamente son criterios físicos. Pero sí, no va a tener si no está con un buen tono, no hay reflejo de búsqueda, ni de reducción, ni de morro, ni de presión. ¿Usted cómo clasificaría? ¿Usted cómo clasificaría entonces hiporreflexa, reflexa, hiperreflexa y normoreflexa? ¿Cómo clasificaría? ¿Un puntaje de día o es visual? No. El tono lo pones como normal, más o menos con movimientos parciales y completamente. No con hipertonía. No hay hiporreflexia. La hiporreflexia es disminución de los reflejos. La hipotonía es disminución de la fuerza. ¿Sí? Todo es fuerza. Y los reflejos son lo que vas a evaluar. Por ejemplo, reflejo de tensión. Presente, puede ser fuerte, puede ser débil o no puede haber. Entonces, ahí hablas de reflejos normales o hiporreflexia. Ahora, cuando evalúan el tono en el aula, 2 puntos significa Buen tono. está bien. 1 punto, ¿no? Hipodisminución. Y 0, sin todo, sin fuerza. A eso. ¿No? Un poco adelantando para los reflejos. Los reflejos que tiene el niño son reflejos arcaicos, ¿sí? Primitivos. Por lo tanto, estos reflejos van a madurar. Acuérdense, neurológicamente un niño es completamente inmaduro. Estoy hablando de un niño materno. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, ¿qué es lo más importante que debe tener un niño? El reflejo de succión. Y es reflejo. ¿Sí? Hace la mamá esto, con el pezón, delante de la boca, y el bebé hace esto. Primero reflejo de búsqueda y después de succión. ¿Sí? Como reflejo. Así no quiera. Así no quiera, lo va a hacer. ¿Hasta cuándo? 3 meses. 3 a 4 meses. Ahí desaparece. 3 a 4 meses. Pero después, ¿qué pasa? El bebé deja de funcionar. Voluntario. Tiene hambre, llora y está que puse la primera. El reflejo de Bohr, ¿no? Ya han visto desde las 36 completo. Desde las 32 puede aparecer, pero en forma de 26 semanas puede haber. Pero ojo, cuando me examine el reflejo de Moro, mírenlo bien en la primera. Hagan esto, como han visto la demostración del médico. Giran, lo sueltan y el bebé va a hacer las 3 fases, que decimos completo. Y traten de verlo la primera. Porque ¿qué va a pasar en la segunda?
Va a disminuir. Se va a adaptar. ¿Sí? Se adapta. Entonces siempre la evaluación, los reflejos, hay que tratar de verlo en la primera. Es igual cuando hacemos el examen de caída de la cabeza. Levantamos los brazos y el bebé tiene que hacer esto así, ¿no? A la primera hace eso, a la segunda ya está, y a la tercera ya no molesta. O sea, la evaluación tiene que ser en la primera, porque si no va a haber ya una adaptación de los casos, ¿no? El reflejo del moro, como les dije, puede persistir y en casos, y eso les digo, el problema de que no va a durar. Todo tiene que durar. Hay reflejo de marcha, tónico del cuello, extensión cruzada. Eso lo vamos a ver en evaluación de resignación. Van a hacer evaluaciones de Doctor, ¿qué diferencias vamos a encontrar en el examen físico de un prematuro con pretérmino y un recién nacido término? Principalmente yo encontraría lo que es la tonicidad, ¿no? En el prematuro, vamos a tener hipotonía. Vamos a encontrar también diferentes, ¿no? O sea, si un niño, primero lo que tenemos que evaluar en un examen físico es la posición, la actitud, el llanto, la tonicidad. Entonces, en un niño a término va a estar todo eso desarrollado, ¿no? Le vamos a aplicar los múltiples exámenes neurológicos, tanto así como su ausencia, más que todo como por su ausencia puede ser un niño, va a ser un niño prematuro, ¿no? La ausencia o la disminución de todos los reflejos también hallados. Entonces, en cuanto a la tonicidad, también, ¿no? Va a estar disminuida también la tonicidad, que también se puede aplicar, ¿no? Son reflejos de tonicidad. El llanto también, en algunos casos va a estar disminuido. La posición, si es un niño a término está flexionado, es un niño pretérmino que todavía no está en desarrollo, está extendido. Básicamente eso. Tres cosas. La primera es que parece un llorar por necesidades de supervivencia, que son tres. ¿Cuáles no existen? Mentira lo que hemos hecho, que son necesidad de hambre, temperatura y posicionamiento. ¿Eso es cierto o un niño maduro? Un niño así, Un niño atlético. Porque el prematuro no va a tener cómo defenderse. Por eso es lo que necesita tu ayuda. Por ejemplo, ¿qué hace un niño a término para protegerse de la temperatura? ¿Qué hace un prematuro? Por más que quiera, no puede. ¿Ah? hay llanto, Hay llanto. Claro, pues el niño a término hay llanto. ¿Qué hace un niño a término cuando tiene hambre? Llora. ¿Qué hace un prematuro? Sencillamente por acá, por la boca, tiene aire, no te mueres. Entonces, el prematuro es muy indefenso, ¿no? Completamente indefenso. En cambio, un niño, y nosotros como especie humana, dependemos de nuestra mamá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mamá nos tiene que halagar, nuestra mamá es la que nos tiene que abrigar, nuestra mamá es la que nos tiene que alimentar, a ponernos. ¿No? Somos parecidos a los marsupiales, ¿no? Que viven en una bolsa y no salen hasta terminar, en realidad terminan sus últimos meses de gestación en su bolsa marsupial. Y es diferente a un ternerito, no sé si han visto ustedes. Bueno, yo soy de campo. Y yo de chico he vivido en el campo. ¿Qué miraban? Hacía, ¿no? Paría la vaca. ¿Y qué hace el ternerito? Se para, y comienza a sacar el niño. La mamá generalmente no hace nada. Entonces, neurológicamente, pues es más maduro al nacer. ¿Cuándo terminamos de madurar neurológicamente?
Ya le han escuchado decir. Y de ahí la importancia del cuidado neurológico de un niño hasta los 2 o 3 años. Cualquier noxa que ocurra desde el nacimiento, desde una asfixia al nacer, va a tener repercusiones posteriores, consecuentes, con problemas de desarrollo neurológico. Otro. Los niños mencionaban que yo dije que los niños, por ejemplo, mientras duermen es como que ahorran energía para la respiración y por ende en esa etapa al menos la frecuencia cardíaca disminuye hasta uno de 90. 90. Eso es cierto. En el cuadrito acá ustedes habían visto 120, 160, pero eso es fetal. Eso después del nacimiento rápidamente cambia, ¿no? Tiene grandes variaciones e incluso puede ser más de 160 y no hay problema, puede ser 170, 180 en los primeros. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de adaptación? Hay grandes variaciones de la frecuencia cardíaca. Muy bien, después de que se haya adaptado, el niño tiene momentos de baja de actividad en el sueño. Su metabolismo baja. ¿Cuánto creen que duerme Leonardo? 16 horas, o sea, el doble de nosotros. 16 horas. Y eso le permite pues, descansar, por eso el bebé duerme, se levanta, despierta, llora, mama, duerme, se levanta. Una vida Una buena vida. envidiable. Entonces el bebé tiene un buen crecimiento. Tiene que descansar. Y bradicardia, si bien es cierto, hablamos de bradicardia menor de 100 es cuando el niño está despierto. En cambio, cuando está dormido, puede bajar por debajo de 100 hasta 90. Es igual. Niño que está irritable, llorando, la frecuencia cardíaca puede subir sobre 160. Pero después, cuando se tranquilice, baja. No es que se va a quedar alto. Si se queda alto, ya es algo patológico. Algo está ocurriendo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Catherine. ¿Qué es lo normal que tendríamos que encontrar a nivel de evaluación del sistema cardiovascular, es decir, en auscultación durante las primeras 24 horas? Presencia de sol. A ver, Diego. Semiología neonatal cardiovascular. ¿Qué es lo que esperan encontrar? En el examen físico. Bueno, en el sistema cardiovascular lo principal es descartar, ¿no?, la ausencia de soplos, descartar arritmias cardíacas y ver, ¿no?, ocultar los focos, ¿no?, los 5 focos, el aórtico, el pulmonar, el cardíaco, mitral, el cuspidio para evaluar este tema. Pues no se olviden primero el orden que tenemos en pueden haber actividad cardíaca. ¿Saben? Claro, cuando hay actividad cardíaca se observa. Muchos niños que tienen malformaciones pueden tener actividad cardíaca. Segundo, ¿se puede percutir? Sí, claro que sí, pero fue que haya un derrame pericardio. Hemos tenido casos de taponamiento porque la NPT se fue a la cavidad peritoneal. De repente hacemos una punción y sale el líquido lechoso del NPT. Eso no nos da. Se puede palpar. Auscultar. Pero ¿qué características tienen que ver de los tonos?
tonos cardíacos son rítmicos, son arrítmicos, ¿sí? Puede haber arritmias, igual por alteraciones. Fíjense, cuando se presenta una insuficiencia o una malformación cardíaca, yo no necesariamente necesito que haya solo 1 de 5 para que piense en una malformación cardíaca congénita. ¿Se puede manifestar por soplo? Sí. ¿Ese soplo puede aparecer en las primeras 24 horas? Sí. ¿Pero puede aparecer después de 3 días? Sí. ¿Puede aparecer a la semana? También. No necesariamente el soplo aparece desde el comienzo de una malformación. Es para auscultar. Puede manifestarse por cianosis. La cianosis es un signo del examen físico. Y es cianótico. Y ustedes le ponen oxígeno y sigue cianótico. Entonces, tienen que identificar ahí cardiopatías con cianosis y acianóticas, sin cianosis. Las que no mejoran con oxígeno, probablemente sea una cardiopatía compleja cianótica. Pueden manifestarse por alteración de por arritmias, también. Puede manifestarse por alteración de los pulsos. Entonces, dentro del examen cardiovascular que están preguntando, tiene que haber el examen de los pulsos periféricos. Yo puedo ver los pulsos, la diferenciación de pulsos proximales o distales, coartación de aorta. Puede manifestarse por una insuficiencia cardíaca, y solamente empieza con signos de dificultad respiratoria. Ya saben, la respiratoria no es exclusivo del problema pulmonar, por ese problema cardíaco. Entonces, todo eso tiene que llevar a un examen cardiovascular. Cardíaco, vascular, incluyendo los ojos. A término que se les hace un examen de saturación de oxígeno a las 24 horas. Si es que a las 24 horas el niño saturado mayor a 95, hay una alta probabilidad, casi hasta el 100% de que el niño no tenga ninguna cardiopatía. Eso es cierto también. Lo que se hace actualmente es el screening de cardiopatía congénita. Y eso es después del nacimiento. No tengo que esperar 24 horas. ¿Qué se hace en el screening de cardiopatías congénitas? Se pone un monitor acá y se pone un monitor en los pies. Entonces hay monitores que se llaman Máximo, que son mucho más estables, un poco más caros porque tienen una tecnología diferente. Si hay más de 3% de la diferencia de saturación, dicen sospecha cardiopatía y vaya al cardiólogo a hacer resuelto parte. O sea, como sospecha. Pero ya hay eso del screening. Y de verdad, gracias por la serie. Eso, por ejemplo, de la diferencia de saturación, ¿no? Proximal y distal. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Sí. En cuanto al examen físico de cabeza, mencionaron sobre el caput escleranio y los cefalomatomas. El caput, bueno, va a cruzar ambas suturas y el cefalomatoma no. Sin embargo, en el examen neurológico, esta va a traer alguna alteración y en una de las complicaciones creo que es las hemorragias subradiales. Estas van a atravesar ambas suturas. En el examen físico va a ser similar, ¿no? Al caput subráneo. ¿Va a haber alguna alteración en el examen físico? En cuanto al examen neurológico, si va a haber alguna alteración en el examen neurológico. Bueno, normalmente este encefalohematoma, bien conocido, ¿no? Porque también eso es muy frecuente en el momento del nacimiento, ¿no? Por el estrechamiento del canal del parto. Normalmente el encefalohematoma se reabsorbe.
se reabsorbe y en cuanto a si hay alteraciones neurológicas es muy poco frecuente. Muy poco frecuente, pero igual, ¿no? En cuanto el campo sucedáneo, no va a respetar esto también en líneas. ¿Cómo diferenciarlo, no? Eso, que esta no va a respetar las líneas, ¿no? La parte occipital de las líneas craneales. Bueno, igual les repito, este es solamente para ver el examen. Más profundo lo vamos a hacer en trauma obstétrico. ¿Sí? Pero es para adelantar algo. Cefalohematoma sí puede complicarse con problemas del sistema nervioso central. ¿Qué puede estar asociado? Fractura. Raro. No es que en todos los cefalomatomas ustedes me van a tener que tomar una radiografía para ver si está asociado a la fractura del cráneo. Pero puede haber fractura del cráneo e incluso hundimiento. Segunda cosa que no es cierto. Hay tumoraciones, hay cefalomatomas que pasan. Como si fuera esto.